Hola amigos, gracias por ver mi video de divulgación científica NSS. Mi nombre es Néstor Eduardo, soy ingeniero en electrónica y el día de hoy vamos a hablar de campo cuántico. Vamos a hacer un video corto y que sea sencillo para aquellas personas que no tengan conocimientos científicos en esto. Se está hablando mucho de campo cuántico, mecánica cuántica, física cuántica, aparecen películas, aparecen en revistas, pero en realidad, ¿qué significa esto? ¿Por qué se le estudia? ¿A qué se quiere llegar? Vamos a dividir el video en dos partes. La primera, explicar cuáles son los fundamentos del campo cuántico, primero. Segundo, explicar cuáles son los efectos prácticos de este campo cuántico a futuro. Vamos a empezar ya con los que son los fundamentos básicos de campo cuántico. El universo en donde estamos viviendo es un universo de 3 dimensiones. Nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, todos los objetos que nos rodean están conformados, sabemos que es por 3 partículas básicas: electrones, protones y neutrones. Son las 3 partículas subatómicas que conforman todos los elementos que nos rodean. Ahora, esas partículas subatómicas tienen alguna procedencia. ¿Cuál es esa procedencia? Justamente lo que quiere saber, lo que quiere descubrir esta nueva ciencia, que es la mecánica cuántica, y los efectos que se producen en esos niveles, en niveles atómicos y subatómicos. Es muy difícil ver los efectos cuánticos a niveles macro, o sea, en objetos grandes, pero sí podemos observar los efectos que se producen a niveles micro, o sea, a niveles atómicos y subatómicos. Estas 3 partículas, como dije antes, electrones, neutrones y protones, comienzan a partir de condensación de energía en el momento del Big Bang. Cuando se creó el universo, era toda energía. Segundos después, microsegundos, segundos, todavía no se sabe exactamente qué lapso de tiempo, porque también en ese momento comenzó el tiempo. Estas 3 partículas empiezan a aparecer, se empiezan a condensar a partir de energía, se empiezan a condensar, empiezan a formar átomos, y esos átomos forman toda la materia que nosotros hoy vemos a nuestro alrededor en este espacio, 3 dimensiones. Ahora, ¿cómo podemos explicar cómo se condensaron estas 3 partículas a partir de energía? Existe una teoría nueva que se llama teoría de cuerdas y supercuerdas o cuerdas simétricas, que seguramente hayan oído hablar en alguna revista o por la televisión. ¿Qué son estas cuerdas? Estas cuerdas son dimensiones que se encuentran agrupadas o enrolladas en un espacio muy pequeño. Ese espacio muy pequeño está formando partículas que se llaman quarks. Esas partículas que se llaman quarks están formando a su vez los electrones, protones y neutrones. Ahora bien, ¿qué son estas cuerdas? Para hacer una analogía rápida y poder entender qué es una cuerda multidimensional, que es justamente de donde parte todo, y después de ahí se van formando las partículas, vamos a tomar el ejemplo de un hilo. Nosotros tenemos un hilo, lo tenemos visto a distancia, y nosotros vemos que ese hilo tiene una sola dimensión, la longitud del hilo. Si nosotros por algún medio nos acercamos a ese hilo, vamos a ver que este hilo no tiene una sola dimensión, sino que tiene 2 dimensiones: la superficie que está formando el hilo. O sea que nosotros
por el solo hecho de habernos acercado un poco más a ese hilo, a ese efecto, vamos a ver que las dimensiones aumentaron de 1 a 2, que antes no veíamos. Nos acercamos aún más a ese hilo y vamos a ver que tiene 3 dimensiones, que ese hilo es como un cilindro. La parte interna genera una tercera dimensión. Entonces ya ahí tenemos 3 dimensiones. Hasta acá, en el hecho físico que podemos calcular o podemos ver en un laboratorio con ecuaciones matemáticas o físicas, porque estamos confinados a este espacio de 3 dimensiones. Si de alguna forma, con algún instrumento, nosotros nos pudiésemos acercar aún más a ese hilo, veríamos dentro de él, dentro entre comillas, que ahí se encuentran dimensiones superiores a esta, enrolladas. Es muy difícil comprender este tema. Los físicos teóricos están tratando de tratar de lograr ecuaciones matemáticas que puedan explicar esto, pero hasta el día de hoy solamente queda en teoría, en un pizarrón, porque los equipos o instrumentos que nosotros tenemos como para poder observar esas dimensiones superiores que se encuentran ahí, todavía están muy atrasados. Necesita pasar un poco más de tiempo para que podamos avanzar en este tema. Vamos a suponer que comprendemos que ahí dentro se encuentran estas dimensiones enrolladas, dentro de lo que para nosotros en un principio era un hilo. Por eso se llama teoría de cuerdas, porque se asemeja a un hilo a distancia. Cuando nosotros nos acercamos más aún, y más, vamos a ver que existen muchas dimensiones enrolladas dentro de esa cuerda. Estas dimensiones tienen una característica. Estas dimensiones están vibrando, aparte de ser dimensiones superiores a la nuestra de 3. Pues estamos hablando de la cuarta, quinta, sexta, séptima, no tiene por qué haber un límite. Hasta ahora se descubrieron algunas, matemáticamente hablando o teóricamente hablando, pero todavía no se las ha logrado ver. Lógicamente estamos en 3 dimensiones, no podemos ver la cuarta dimensión. El tema es así. Estas ecuaciones nos dicen que estas cuerdas están vibrando. ¿Qué significa que vibran? Cada una tiene una frecuencia. Estas cuerdas multidimensionales tienen frecuencias. Cuando una de estas frecuencias se define, porque todas estas frecuencias están superpuestas en la cuerda, con todas sus dimensiones. Cuando una de estas frecuencias se define, en física se denomina colapso. Cuando una de estas frecuencias colapsa, se define, se fija un estado, esa cuerda va a formar una partícula, que puede ser el neutrón, el electrón, el protón o muchas de otras partículas subatómicas que en este momento no las vamos a nombrar, pero que no son estas 3 las únicas, sino que existen muchísimas otras partículas, pero para efecto de este video no las vamos a nombrar. La definición, el colapso de una cuerda multidimensional provoca un tipo de partícula. Ahora, ¿qué es esto del colapso de una cuerda multidimensional? Se está estudiando al respecto. ¿Dónde se estudia esto? En los laboratorios de aceleración de partículas. El más conocido por todos, como sabemos, es el CERN, que está en Europa. Allí lo que se hace es generar choques de partículas a energías altísimas para ver qué otras partículas se producen. Este sería uno de los efectos, entre otros. Ahora bien, vamos a suponer que conocemos o tenemos ya cierta base o conocimiento de lo que son las cuerdas multidimensionales
a partir de las cuales se producen los quarks y a partir de los cuales se producen las partículas subatómicas conocidas y a partir de las cuales se produce toda la sustancia y materia de que está compuesto nuestro universo conocido, visto y podemos ver. ¿A qué se quiere llegar con esto? Entre algunos efectos raros, extraños, que se producen a niveles atómicos y subatómicos, hay uno especialmente que se llama entrelazamiento cuántico. Vamos a hacer una analogía, otra vez, con algo que nosotros conocemos y que ya tenemos muy bien estudiado. Nosotros queremos enviar información de un punto a otro. ¿Cómo hacemos? Tenemos un transmisor y tenemos un receptor. Tomamos el parlante, hablamos, enviamos la información. Pero ¿cómo se envía esa información hasta el receptor, donde hay un parlante y una persona que lo va a escuchar? Por medio de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas están limitadas, viajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Vamos a suponer que nosotros queremos enviar una información a un robot que fue enviado a Marte. Queremos pedirle que mueva las ruedas en una dirección o que avance o que haga algún movimiento para tomar una fotografía y después esa fotografía nos la reenvía a la Tierra. Para nosotros enviar esa información tardamos 20 minutos en enviarle una información, un pedido. La respuesta tarda otros 20 minutos, siempre viajando a la velocidad de la luz. Ya tenemos 40 minutos entre lo que nosotros le pedimos que haga y la respuesta. Esto es obsoleto ya el día de hoy. Se está volviendo obsoleto. La transmisión por ondas electromagnéticas se está volviendo obsoleto. ¿Qué pasa con el entrelazamiento cuántico? ¿Es esto mismo? ¿Hacer esto mismo? Pero en forma instantánea. Y no dependiendo de la distancia. Es siempre en forma instantánea. ¿Cómo es esto? Bueno, en un laboratorio se hizo una prueba. Se tomó una fuente de luz, se generaron dos fotones, un fotón lo retenemos en nuestro lugar, otro fotón es colocado dentro de una caja multirreflexión, muy pulida para que tenga ese fotón un tiempo de vida. Esa caja fue llevada a muchos miles de kilómetros de donde estaba el fotón que nosotros habíamos retenido. Y cuando nosotros hacemos algún efecto sobre el fotón que nosotros tenemos, el otro, que está entrelazado cuánticamente con el nuestro, cambia automáticamente su estado, en forma instantánea. O sea, no viaja la información a la velocidad de la luz. Es instantánea. Imaginamos esto llevado a otro planeta y nosotros dándole una instrucción. Esa instrucción viajaría en forma instantánea, no tardaría esos 20 minutos, o si estamos a 100 años luz, tendremos que esperar 100 años a que llegue la información, otros 100 años a la respuesta. Sería en forma instantánea. Imaginemos eso acá en la Tierra, en donde las distancias son mucho menores, toda la información sería instantánea. Este es el efecto de entrelazamiento cuántico que se está buscando hoy día. Digamos, lo que nosotros conocemos hasta ahora de los experimentos que se están haciendo es un 10%. Ya debe estar mucho más avanzado todo esto. Ya inclusive debe haber transmisión de información a nivel cuántico. Para esto necesitamos previo fabricar una computadora cuántica, porque las computadoras que nosotros tenemos en estos momentos son computadoras de muy baja velocidad y capacidad de memoria que ya podemos decir que está quedando también en el marco de la obsolescencia. Si nosotros fabricamos una computadora cuántica, nosotros sabemos ahora que las computadoras que estamos utilizando
tienen como base el bit. El bit tiene valor 1 o 0. 1 o 0. La computadora cuántica no es así. El bit cuántico se denomina qubit, tiene otro nombre, porque tiene los dos estados a la vez, el 1 y el 0. Significa que la cantidad de información que nosotros podemos almacenar y transmitir y la velocidad que se procesa esa información en una computadora cuántica es miles y miles y miles de millones de veces más rápida que las computadoras que nosotros tenemos ahora en nuestros hogares o las más grandes que se puedan encontrar en la NASA o en alguna otra organización. Quedaría totalmente obsoleto todo. Esto pasaría a ser prehistoria, lo que tenemos en estos momentos, nuestros celulares, nuestras computadoras y demás dispositivos. Ahora, ¿para qué se necesita esa computadora cuántica? Si nosotros queremos transportar materia por campo cuántico, necesitamos transportar una cantidad de información enorme, que es imposible hacerlo con las computadoras que tenemos ahora, pero sí lo podemos hacer con una computadora campo cuántico. ¿Cómo sería el sistema de estas computadoras? Bueno, se está teorizando, hay muchas formas de que se puedan ser construidas, pero eso sería motivo de otro video, ya que tendríamos horas y horas y horas para hablar de esto. No solamente de la computadora, sino de los componentes que forman parte de esa computadora, que posiblemente ya no sean más transistores, diodos, resistencias, capacitores, no tienen velocidad suficiente. Va a ser todo mezcla de inorgánico con orgánico, mecánico con biológico, y lograr que estos qubits se puedan transmitir de a miles y miles de millones en forma instantánea. O sea, la capacidad de transmisión que nosotros vamos a tener es impensable. Se van a transmitir en forma instantánea a distancias también impensables y con una velocidad que en estos momentos ni siquiera podemos imaginarnos o ni siquiera pensar. Bueno, todo esto va a cambiar. En el futuro ya estamos viendo algunos equipos obsoletos, ya se están haciendo algunas pruebas en estos laboratorios. Es interesante hablar un poco más de estos laboratorios como el CERN, porque no solamente se están tratando de descubrir nuevas partículas, una de ellas que se ha descubierto que es el bosón de Higgs. El bosón es una partícula que no posee masa. Entonces, ¿cómo esa partícula se forma a través de energía o cómo esa partícula es el intermediario para formar a partir de energía otras partículas? Es el famoso bosón de Higgs. Entre esos experimentos que se están haciendo en el CERN, también tenemos otros, como el descubrir cómo funcionan, cómo están estructurados los agujeros negros, los agujeros blancos, qué partículas nuevas se producen, como los neutrinos, qué energías se necesitan para poder estabilizar un agujero negro, para poder hacer un viaje temporal. O sea, por medio de un agujero negro, poder estabilizarlo, agrandarlo lo suficiente para que pueda entrar algún tipo de nave o dispositivo, transmitirlo no solamente a otro lugar de nuestro espacio-tiempo, sino en viaje al futuro o al pasado. O sea, se están haciendo muchas pruebas y muchos experimentos. Algunos se tiene cierto conocimiento previo de lo que puede llegar a suceder y otros experimentos no. Pero esto es así, la ciencia avanza de esta forma. No esperemos conocer todos los resultados, porque los resultados que vamos a conocer no van a ser la totalidad de los experimentos que se están haciendo. Y bueno,
En otros videos trataremos de profundizar un poco más en todos estos temas, tal vez con algunas ecuaciones matemáticas que nos aclaren un poco más el panorama de justamente este mundo de partículas subatómicas que es tan apasionante y que es tan nuevo. Desde ya les agradezco. Si les gustó el video, me pueden dejar sus comentarios en la parte inferior de este video. Me pueden dar al like si les gustó y se pueden unir a este programa. Así nosotros les vamos enviando todas las actualizaciones que vayamos haciendo de estos temas o de otros. Desde ya les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video. Gracias.